amigos? Aquí Samuel Montañez y nos encontramos en este nuevo capítulo. En esta ocasión nos acompaña el maestro Carlos Daniel Carrasco, quien es director de Asset Allocation y Estrategias con ETFs de Actinver Asset Management. Carlos Daniel es graduado de Matemáticas y de Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con 2 maestrías, una en Finanzas y una en Administración de Riesgos por la misma institución, graduado de sus 2 carreras y 2 maestrías con mención honorífica en las 4, y también ganó distintos premios de investigación por las distintas tesis que realizó a través de estos distintos grados académicos. También anteriormente trabajó en BBVA como científico de datos y en Mitsuho Bank, uno de los principales bancos asiáticos. Hoy nos acompaña para platicarnos sobre estrategias particularmente de portafolios en general, pero muy enfocado en su expertise, que es precisamente Exchange Traded Funds, coloquialmente conocidos como ETFs, donde vamos a estar platicando también de inversiones activas contra inversiones pasivas y también vamos a estar platicando sobre inversiones con factores. También Carlos Daniel es experto en aplicación de estrategias con Machine Learning, inteligencia artificial para finanzas. De hecho, es profesor por el ITAM dando clases de estos temas y nos va a estar platicando también sobre cómo se utilizan este tipo de herramientas modernas en las finanzas. Saludos amigos, y estamos de vuelta en este nuevo capítulo hoy en día con Carlos Daniel Carrasco, que es el director de inversiones y portfolio manager, ETFs en Actinver, que es la casa de bolsa más grande de México, si no me equivoco, por activos administrados. Y también él es actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. También tiene 2 maestrías en el ITAM. También creo que estás haciendo el CFA y pues creo que tienes como 5 menciones honoríficas, Carlos. Pero pues mil gracias por venir y pues no sé si tú quieras, antes que nada, como que platicarnos un poco de pues quién eres, cómo llegaste a estudiar cosas de finanzas, a trabajar en finanzas, solo como que para que te conozcan quienes no te ubican todavía. Sí, claro, Samuel. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues sí, estudié la licenciatura en actuaría y la licenciatura en finanzas ahí en el ITAM. Es un programa conjunto. No es de que, no es de que te avientes 6 semestres y luego 8 semestres y luego otros 8 semestres, sino que compartes ahí unos semestres y en lugar de aventarte los 8 regulares, te avientas 3 o 4 más, ¿no? Entonces, en lugar de terminar en 4 años, terminas en 5 años y medio. Eh, Simplemente las optativas, todas las de actuaría, te las ponen de finanzas. Entonces, es una combinación muy interesante. Terminando de ahí, me puse a estudiar la maestría. Estudié la maestría, como bien mencionaste, en administración de riesgos y una maestría en finanzas, ahí mismo en el ITAM. Y pues me gustó la parte de la investigación. O sea, hice mis tesis, la primera tesis de la licenciatura, la hice del valor en riesgo, o sea, la relación que hay entre valor en riesgo, que es una métrica muy famosa para riesgo de mercado, y qué tanto el valor en riesgo te puede pronosticar rendimientos hacia adelante en un estilo de portafolio de inversión para economías emergentes, ¿no? O sea, si el hecho, o sea, todos sabemos que la teoría detrás de muchos modelos financieros es que mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Oh. Entonces, en esa tesis, justo lo que estuve abordando es si el mayor riesgo, pero medido con el VaR, te pagaba un excedente en los portafolios, o el riesgo que tomabas se compensaba con el rendimiento. Esa tesis le fue muy bien en un concurso pues, del ITAM, tuvo premio de investigación y además mención honorífica justo en las 2 carreras, ¿no? Y luego en la maestría también hice una tesis, pero ahora de estrategias más de tal cual un algoritmo. Era una estrategia que se llama apostando en contra de beta. Una estrategia muy famosa en Estados Unidos y que trae mucho trasfondo desde Fisher Black, desde los años 70, 80, o sea, trae mucha historia detrás de que el apalancamiento genera distorsiones en el mercado, que justo la misma idea, ¿no? Todo en finanzas es como rendimiento y riesgo. Entonces, esta misma idea, pero ahora visto con la beta de mercado, donde la beta pues, es justamente la sensibilidad que tiene una empresa o pues sí, una acción
al mercado, ¿no? O sea, Ujú, si tiene mayor beta, quiere decir que se mueve más en línea con el mercado. Por ejemplo, para el mercado mexicano, el IPC, la que tiene mayor beta definitivamente es América Móvil, porque América Móvil tiene una correlación muy alta, porque el IPC, que si lo vemos como el índice de precios y cotizaciones, el 15% es América Móvil. ujú, Entonces, ujú. esa métrica te estará diciendo entre mayor riesgo, mayor rendimiento, y dado estas distorsiones por apalancamiento, se genera un portafolio que justo hace rebalanceos mensuales, y la idea es ir cortos los activos que tengan, por eso es apostando en contra de beta, los activos que tengan betas altas e ir largo los activos que tengan betas cortas. Suena contraintuitivo, porque Sí, estarías invirtiendo en instrumentos de menor riesgo y vendiendo exacto, instrumentos de mayor riesgo, pero exacto. en Estados Unidos se demuestra que, o sea, empíricamente, que sí te paga por encima Sí. o sea, que sí es una estrategia rentable. Sí, como Entonces, en ese ejemplo del libro de texto de la curva de portafolios de inversión, no hay ningún portafolio por encima de la recta del capital allocation line, ¿no? Y justamente ahora se demostró que, como tú bien dices, el portafolio de mínima varianza puede tener más rendimiento que el portafolio óptimo tradicional, ¿no? exacto, va en línea con eso, que un portafolio de menor riesgo te puede pagar más, ¿no? Y Ujú, justo de ahí sale, es muy interesante lo que mencionas, porque de ahí sale toda una nueva teoría que está muy de moda, no lleva mucho tiempo, de anomalías de mercado y cómo explotar estos factores de riesgo. ujú, ujú, Uno de esos factores de riesgo es mínima volatilidad. ujú, Entonces, estos factores de mínima volatilidad que mencionas tú han tenido rendimientos o sea, más importantes que otros tipos de factores, ¿no? Que hay. ujú, ujú, Entonces, ujú. pero bueno, eso es un tema muy, muy interesante. Pero sí, justo la parte hice la tesis en eso, terminé, también tuvo un premio de investigación y mención honorífica, y también me fui después a trabajar a Mizuho Bank. Mizuho Bank era en México, es una oficina, bueno, antes de que yo entrara era una oficina de representación. Mizuho Bank en Japón es el segundo banco más grande que en activos. Eh, y en México, pues nada más era como por tener los contactos, ¿no? De las empresas asiáticas. Sí, claro. Ahí estuve en el área, me tocó toda la transición de cómo se volvió banco, que es como una empresa, o sea, está padre porque muy pocas veces tienes la oportunidad de estar presente en una empresa que se está convirtiendo en un banco, ¿no? Ujú, ujú, Hay ujú. más de 50 bancos en México, pero me tocó ese proceso, y muy interesante porque tienes que cumplir con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tienes que cumplir con Banjico, si quieres operar derivados tienes que cumplir con la regulación específicamente de derivados, ir cumpliendo punto por Ujú, ujú, punto. ujú. Entonces me tocó esa transición, estuve en el equipo de riesgos financieros, veía yo riesgos de crédito, Ujú. operativo, de liquidez, eh, crédito de riesgo, operativo, liquidez y mercado, ¿no? Obviamente. Entonces, son esos cuatro los más importantes, pero lo padre es que era un equipo muy pequeño. Entonces, veíamos de todo, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, el siguiente trabajo que estuve fue BBVA, y tienes para riesgo de mercado, tienes dos pisos de la torre Exacto. de la torre de Reforma para ver riesgo de mercado. Y Ujú, riesgo de crédito ni te digo, ¿no? O sea, pisos y pisos. Entonces, como éramos un banco muy, muy pequeño en México, con cuatro personas veíamos de todo. Entonces ujú, era muy ujú. interesante. Y después me fui a BBVA, y en BBVA estuve en un área de ciencia de datos, que le llaman Business Intelligence. Ujú, ujú. Justo era generar modelos predictivos, pues para ofrecerle a los clientes los mejores productos, ¿no? Los que tengan mayor propensión a contratarte un producto y que van más en línea con sus necesidades. Y también para resolver cuestiones tanto de eficiencia como, por ejemplo, o sea, no son entrevistas, son como los cuestionarios que te hacen en los bancos Sí, para sí, ese automatizar. proceso de Know Your Customer, ¿no? KYC, Exacto, está va en línea. automatizado. Ujú, Exacto, o sea, cuando uno va a una, por ejemplo, un caso, ¿no? Vas a una sucursal, sales y te piden cómo te fue o qué atención te dieron, pues todo eso lo puedes automatizar con un algoritmo de Machine Learning, donde justamente te ahorras ya para las siguientes, por ejemplo, tener que tener ahí una persona leyendo respuesta por respuesta, sino ujú, que ujú, lo automatizas. ujú, Entonces, este tipo de procesos, entre otros, estuvimos ahí en BBVA. Y después de BBVA se me presentó una oportunidad en Actinver, ya llevo más de 3 años en Actinver,
estuve en el área dentro de análisis y luego dentro de securities y luego dentro de asset management. Entonces estuve ahí en varias áreas y ahorita estoy en un área de, justamente que mencionabas, de estrategias de inversión, ¿no? O sea, como responsable de estrategias de inversión en ETFs, en fondos y acciones. Ujú, ujú. Entonces, pues el trayecto fue así, se fue dando Ajá. y justo, ¿no? Era un poco, y la motivación, yo creo que todo esto, digo, nunca está de más, pero a mí desde muy pequeño, bueno, no desde muy pequeño, siempre me gustaron las matemáticas, ¿no? O sea, las matemáticas y las finanzas, para mí, la intersección de finanzas, matemáticas, probabilidad y estadística, pues creo que te abre mucho las puertas. Entonces, pues siempre intento moverme hacia donde haya una intersección, ¿no? Ok, buenísimo, buenísimo. Y justamente regresando, digamos, a ese tema que estábamos platicando de estas estrategias donde la máxima en finanzas clásica del libro de texto es mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces, siempre explico que pues en finanzas, digamos que la historia tradicional era la versión de inversión activa en los mercados financieros tradicionales, que sigue siendo, creo que 45% del dinero invertido en Estados Unidos, pero pues, ¿cómo entiendo yo inversión activa? Eres un inversionista que está tratando de hacer dos cosas. Uno es que quieres tener rendimientos anormales o en exceso por encima de los rendimientos del mercado. Y para nuestros locutores que no sepan qué quiere decir eso del mercado, quiere decir que es un benchmark, una referencia, donde si estamos hablando de México va a ser el índice bursátil mexicano, el índice de precios y cotizaciones. Si estamos hablando en Estados Unidos, va a ser el Standard & Poor's 500, el índice bursátil más importante de Estados Unidos, y así consecuentemente, ¿no? O sea, queremos vencer a ese índice. Y en la teoría clásica de finanzas, de teoría de portafolios o de mercados eficientes, nos dice que ese portafolio debiera ser el portafolio óptimo, el portafolio de mercado. Entonces, yo activamente estoy buscando elegir un grupo de acciones, hacer X o Y estrategia, comprar, vender, hacer stock picking para vencer a ese índice. Porque si yo te voy a dar mi dinero a ti, por ejemplo, pues, o sea, obviamente en lugar de yo agarrar mis, no sé, X número de dólares y meterlos al IPC, irme a dormir y los vemos en 5 años y ganarme el 10% anual, si yo te lo voy a dar a ti, pues tú me tienes que dar más que el 10% anual, porque lo estás arriesgando más, estás cobrándome una comisión, pues quiero más que meterlo en el índice e irme a dormir, ¿no? Y en una segunda instancia, como platicamos en este aspecto de la teoría de mercados eficientes, pues no crees en eso. No crees que los mercados tienen información perfecta, no crees que todo el mundo reaccionamos igual a la información y que por lo tanto hay oportunidades de explotar esas ineficiencias del mercado que se pueden traducir en rendimientos, entre comillas, anormales, ¿no? O sea, rendimientos atractivos, importantes, pero al mismo tiempo compensando que son rendimientos atractivos, pero con un riesgo razonable. Porque si, también se pueden tener rendimientos increíbles, pero con riesgo increíble. Y eso pues no tiene mucho sentido. Y entonces yo defino, que tradicionalmente clasifico una inversión activa de esa forma. Quiero vencer el mercado y también los activos no reflejan toda la información. O sea, por eso muchas veces en las áreas de análisis, como tú platicabas, en las áreas de análisis fundamental tienen esta lógica de encontrar el valor intrínseco, el valor real del precio que está escondido, que no lo está reflejando la acción, ¿no? Que eso iría directamente en contra de la teoría de mercados eficientes. Y ahora pues viene, y si quieres tú nos puedes explicar más a detalle, ¿qué ha sido esta tendencia ahora a la inversión pasiva? Que justamente es la visión contraria, que menor riesgo puede tener mayor rendimiento, que eso es uno de los ejemplos, pero ¿qué quiere decir esto de la inversión pasiva? Que justamente tiene que ver con los ETFs, que ya es como un cambio de paradigma completamente. Sí, claro. Bueno, pues ese es un tema muy, muy, muy importante, los que mencionas, centrales, diría yo, tanto los dos, y los dos nos podemos explayar bastante, ¿no? Justo, pues sí, el primero en la parte de, sí, o sea, inversiones pasivas y activas, ¿no? Entonces tú tienes ahí las inversiones activas, que como bien dices tú, hay una razón de que estén, o sea, de que hay intentar superar a un portafolio de mercado. Y el otro punto es justamente, pues de que, el otro punto, ¿cuál habías mencionado? O sea, uno es portafolio de O mercado. sea, uno es vencer el portafolio del mercado
O sea, como dicen, beat the market. Y la Exacto. otra es que, justamente como los analistas fundamentales o técnicos, el precio que estamos reflejando no refleja toda la Exacto, información, hay las un precio anomalías. escondido, hay información escondida. Exacto. Pues sí, justo los dos van en línea, ¿no? O sea, está el activo que es intentarle pues ganar al mercado y la otra es ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto y por qué hay anomalías en los mercados? Ujú, Ahorita lo que mencionabas es justamente que no hay mercados eficientes o se espera que no hubiera mercados eficientes. Entonces existen estas distorsiones o anomalías que hay muchísimas, ¿no? Justo si no, o sea, si los mercados fueran eficientes, estas anomalías no deberían de existir. ujú, Entonces, por ejemplo, la primera, o sea, si te puedo mencionar, por ejemplo, la que hice en mi tesis de licenciatura, ujú. pues es una anomalía de mercado y esa anomalía se le llama baja volatilidad. Entonces, si esa anomalía parte de que hay restricciones al momento de prestar y pedir prestado, entonces, si los mercados fueran eficientes, no deberían existir esas anomalías. Una es mínima volatilidad y luego eso se transmite en factores de inversión. Entonces, otro de los factores o otra de las anomalías justamente es el factor de value, Ujú, ¿no? O ujú. sea, de value de la que las empresas pequeñas pagan más. Entonces, si eso fuera cierto, o sea, si los mercados fueran eficientes, toda la información estuviera ahí, todo el mundo, pues realmente no, o sea, si todo el mundo sabe que las empresas pequeñas pagan menos, pues se borraría esa distorsión, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, lo que está pasando es que hay diferentes como estrategias y justamente las de valor, que son, o sea, eso está demostrado desde los Sí, noventas para cierto periodo de tiempo. Uno era el factor de mercado, que era la beta, el otro es el de value y el otro es el de size, ¿no? el de tamaño. Entonces, el de size está por market cap, Ajá. el de value está justamente por, El book to value con el price, ¿no? La relación. exacto, el Sí, cociente de book to market contra book to value. sí. Entonces, toda esa parte pues son ciertos pues, factores que se han intentado explotar, ¿no? Entonces, para darte una idea, todo esto se relaciona con lo que mencionas de los benchmarks, ¿no? O sea, ahorita en lo que llevamos del 2021, el 70% de las estrategias de value le han ganado al benchmark. Está cañón. Entonces, eso es algo muy, 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 muy relevante. Entonces, Sí. ese tipo de incentivos generan que las estrategias activas existan. Ujú, ujú. Y hay bastantes estrategias activas. Pero aquí el tema es que hay una delgada línea, ¿no? O sea, hay una pequeña línea ahí muy, 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 muy delgadita, donde es muy difícil distinguir entre algo que es activo y pasivo, ¿no? ¿Hasta qué Exacto, punto que se eso es lo que vuelve? te iba a preguntar, que ¿Hasta qué? a veces, o sea, las inversiones como más clásicas de análisis fundamental, análisis técnico, todo lo de inteligencia artificial, como que eso normalmente sí es como muy activo, ¿no? O sea, estamos comprando, vendiendo, haciendo trading, promedios móviles, que ahora machine learning, o sea, activa, o sea, estamos haciendo mil y un cosas para ganarle al mercado todos los días. Pero por otro lado, teníamos ya las inversiones pasivas, que era, pues no, o sea, creemos, obviamente hay que recordar para todos los que nos escuchan, la teoría de mercados eficientes no quiere decir explícitamente que el señor Eugene Fama crea, que es el que más propone esta teoría, no es que él crea que realmente no hay distorsiones. De hecho, él es parte de una firma de inversiones, ¿sí? Y que se llama Dimensional Fund Advisors. Y él lo que dice es que obviamente no es un modelo perfecto, pero que es una muy buena aproximación. Y de hecho, Michael Jensen, que fue alumno de él justamente en su tesis doctoral, hizo un estudio, creo que de 700 fondos mutuos de los más importantes del mundo, y demostró que la inmensa mayoría en largos periodos de tiempo no le ganan al mercado. Entonces dijo, oye, esto está sospechoso, ¿no? Pues la mayoría en el largo plazo, ya que contemplamos todos los años, no le ganan. Y entonces empezó a ver la industria pasiva, que era hacer fondos que repliquen índices, ¿no? O sea, no Exacto. tratamos de ganarle, replicar índices. Exacto. Entonces, todo lo que hemos visto, y a mí me ha tocado estar en presentaciones justo de esos temas, donde gráficamente, o sea, si lo vieras en una gráfica, se ve increíble lo que ha tenido los fondos indexados, cómo han crecido en activos bajo administración, Sí. comparado contra los fondos activos, ¿no? O Uh-huh. sea, cómo han crecido los fondos pasivos contra los fondos activos. O sea, Uh-huh. los fondos, por ejemplo, si vieras en entradas de efectivo, Uh-huh. prácticamente es Es exponencial lo que hemos visto exponencial, en los sí. últimos 10, 15 años.
Sí. O sea, los fondos pasivos están todos los días incorporando más activos y los fondos activos están, o sea, no han desaparecido, no van a desaparecer en el corto plazo, pero la gran parte de dinero nuevo está entrando, a la mayor parte está entrando a los fondos pasivos. Y la idea es justamente esa, ¿no? La que mencionas, o sea, hay muchísimos estudios que te dicen que en promedio un portfolio manager no le gana al benchmark. Exacto. Y Entonces, dices, oye, contratar a tanta gente, 2 pisos de riesgo, de crédito y de todo, para no ganarle, pues... exacto. Entonces, ahí justo la noción de no ganarle al benchmark, pues es de que, pues ahí lo ideal, o sea, si no le estás ganando al benchmark, pues simplemente pues compra el benchmark, ¿no? Y te olvidas de todo. Entonces, ahí están el clásico del S&P 500, y el S&P 500 hay muchos ETFs que lo replican tal cual, ¿no? Claro. Y ahora, El tema se vuelve ¿nos podrías interesante. explicar, antes de entrar a ETFs, qué es un ETF? ¿Cómo Claro lo que sí, distinguimos de un fondo normal? o sea, tenemos los fondos mutuos y hay fondos que cotizan en bolsas públicas, ¿no? O sea, los fondos mutuos tienen muchas ventajas, pero usualmente son activos, ¿no? Digo, hay de todo. Sí, y cobran comisiones más caras, ¿no? Traen en promedio, digo, ya la industria se ha movido a cobrar comisiones más bajas, ¿no? Pero si comparadas así en promedio, un fondo mutuo trae una comisión un poco más alta que un ETF. Como 1% contra 1.2, ¿no? Un 1% contra un 0.2, sí, pues si lo viéramos así a grandes números anuales, ¿no? Entonces, el ETF es un fondo, es como un fondo solamente que cotiza en bolsas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puede comprar cualquier persona. O sea, cualquier persona con acceso a una casa de bolsa puede comprar ese instrumento y se compra. Todo es muy interesante, como, o sea, tiene mucha teoría detrás, pero hay como todos los días que cierra el mercado a las 3 de la tarde, hay como un redemption donde o sea, se genera, eso es como un fideicomiso, ¿no? O sea, tiene una estructura así muy interesante, que hay un generador del ETF, hay alguien que lo compra y hay alguien que lo vende en el mercado secundario. Entonces, todos los días se aseguran de que el precio del instrumento refleje los subyacentes. Claro, claro. Entonces hacen compras, ventas al final del día para que el que esté replicando, por ejemplo, si viéramos, digo, no por decir marcas, pero si viéramos, por ejemplo, el S&P 500 versus un ETF muy famoso que lo replica, que es el SPY, es de State Street. Entonces, el SPY, esa es una réplica del S&P 500, es el más grande, es el ETF más grande que replica el S&P 500. La réplica no es perfecta. Exacto. O sea, por ejemplo, días como, bueno, un día que sube 1.661, el ETF va a subir 1.59. Pero es por justo esos movimientos que se están haciendo detrás. Claro. Entonces, uno puede comprar y salir, comprar y venderlo al precio que hace referencia como al net asset value que están detrás los subyacentes, ¿no? Sí. Entonces, tiene ventajas. Un fondo mutuo, a diferencia, es, por ejemplo, un fondo mutuo, tú puedes entrar como lo generan o sea, no cotiza en bolsas públicas, está dentro de la empresa, tienes que ser cliente de la empresa. De la banca patrimonial, ¿no? De la banca patrimonial, pero usualmente puedes entrar con un peso. Entonces, son fondos que te cuestan 50 centavos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y en cambio un ETF, sí hay ETFs baratos, pero, o sea, promedio, ninguno te cuesta 50 centavos. Entonces, todos andan aproximadamente en $100, 150. Por ejemplo, el SPY, el S&P 500 son 3,000 puntos, que está aproximadamente, el SPY está a 10%, entonces te lo venden a $300, el título. Entonces, pues tiene ahí sus ventajas y desventajas. El fondo mutuo, está obligado la persona que te lo vende a dártelo al precio, o sea, está obligado a vendértelo. O sea, nada que no hay nada, o sea, nada que no lo puedes vender, está obligado a vender. Tú llegas a una banca patrimonial y cumples con el mínimo que te piden para abrir la cuenta y ya. O sea, y si tú te quieres salir mañana, te sales. Sí, o sea, venta. Típicamente son de liquidez casi diaria, ¿no? O sea, o de día siguiente. Y a diferencia de un ETF, en un ETF no. En un ETF tú dependes de que haya corros. Entonces o sea, dependes de que alguien te lo quiera comprar. Claro. En un fondo mutuo no. En un fondo mutuo dices, me salgo. Entonces tiene muchas diferencias. La que se ha sonado mucho en la industria es la comisión. La comisión, hay una guerra dentro de los ETFs, hay guerras hay por bajar comisiones.
casi a cero, ¿no? Sí. Y en cambio, en los fondos mutuos se han dado cuenta de esto y la noción es ir bajando también comisiones, ¿no? Entonces, son diferentes approach. El tema con los fondos, con los ETFs es justamente seguir, replicar el índice, me olvido, de ETFs activos. Sí los hay muchos. Hay muchísimos ETFs activos. De hecho, en Estados Unidos hay más de 3,000 ETFs. Sí, no, está impresionante. Y creo Entonces, que en México a través del SIC ya tienes acceso como a 700, 600, algo en así, el, ¿no? en el sistema internacional de cotizaciones, tú tienes acceso a los ETFs en México y ahorita, o sea, al día de hoy hay más de 1,300, 1,400 ETFs. Wow. Y también la entrada de los ETFs a México ha sido también exponencial. Entonces, digo, ahí como punto, en los ETFs en México, por regulación, digo, al día de hoy, solamente son pasivos. Ok. Porque, O sea, porque todos el los que uno compra en el SIC son pasivos. son pasivos al día de hoy. Ok. O sea, no permiten que metas ETFs activos, que sí los hay muchísimos, ¿no? Sí, En sí, Estados sí, sí. Unidos. Sí, hay ETFs con derivados, como que son como Sí, sí, hedge sí. fund ETFs, ¿no? Hay como ETFs y unos que se mueven de acuerdo a la situación y hay muchísimas cosas. Sí. Entonces, Triple apalancados. apalancados sí hay aquí en el SIC, ¿eh? Sí hay Ok. apalancados, pero es que eso siguen a un índice pues prácticamente, o sea, sí hay un índice Sí, detrás. O sea, sí, sí sí, hay como sí. una noción. Sí, replican Entonces, el S&P, pero doble apalancado, ¿no? exactamente. Que Sí. esos también son muy interesantes. Entonces, pues sí, o sea, la gran idea de todos estos instrumentos es justamente que en largos periodos de tiempo, pues tienden a ganarle a una inversión activa, ¿no? O sea, es como la noción. O sea, que Sí, ganan menos, o sea, no tienen esos picos tan importantes, pero el 10, 20, 30 años, en promedio, sales ganando al final del periodo, ¿no? De inversión. históricamente sí se ha visto eso. Otra cosa importante que es la que mencionabas también en el punto 2 es la volatilidad, el riesgo que tomas, ¿no? O sea, Sí, son nosotros instrumentos como, por definición menos riesgosos. exacto, o sea, en teoría lo que o sea, lo que yo hago ahorita son portafolios, no son estrategias como de mediano plazo, donde lo que incorporo es, o sea, el único free lunch, y esto es importante, ¿no? O sea, el único free lunch en finanzas es la diversificación. Entonces, te podrán venir a decir que el rendimiento es tal, pero nadie lo sabe, ¿no? O sea, nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí se sabe, lo que sí se sabe y que hay fórmulas y está demostrado es que activos con correlación negativa te disminuyen el riesgo del portafolio. Entonces, un gran approach que hacemos nosotros, sí es un estilo de inversión activa, no es high frequency trading, como el que mencionabas, que sí los hay, o sea, hay high frequency trading, pero una del approach que hacemos nosotros es un portafolio diversificado con exposición a diferentes asset classes. Entonces, tenemos, por ejemplo, deuda, tenemos equity, tenemos divisas, tenemos commodities, tenemos instrumentos híbridos, o sea, como capital preferente. Entonces tenemos una serie de asset classes que reaccionan muy diferente a cada situación económica. Entonces eso hace, obviamente tienes que tener un view, ¿no? O sea, porque la idea no es ganar cero. La idea es tener un view, pero que en el largo plazo esos riesgos, o sea, como tú decías, ¿no? O sea, que el inversionista se vaya a dormir tranquilo, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, el S&P 500. Pues va, me compro el S&P 500, pero te puedes ir a dormir 20 años, ¿no? Y posiblemente le gane a una inversión diversificada en rendimientos. Pero el tema es en el intradía, en todos esos 20 años, ¿qué pasó? Entonces, un portafolio diversificado te quita esos bandazos. Exacto. Entonces, la típica inversión que venía era como el 60-40, ¿no? 60 deuda, 40 renta variable, ¿no? Dependiendo del perfil. Entonces, todo eso ha venido evolucionando y nuestro view es de que un portafolio diversificado sí te ayuda a minorar, porque al final, una inversión, como se debe de medir, no es cuál me dio más rendimiento. No es Que, más que, que rendimiento lamentablemente, ajustado por riesgo. que lamentablemente eso es justo el tema que mucha gente dice, yo quiero más rendimiento, pero lo que dices tú es muy importante, rendimiento ajustado por riesgo. ¿Cuánto riesgo tomé yo para tener ese rendimiento? Sí. Entonces es extremadamente, es extremadamente relevante cómo estás tomando esos riesgos. Y ahí entra todo el tema de diversificación. Entonces, por ejemplo, las estrategias que yo tengo ahorita en vivo traen una parte alta en deuda, y que ha sido el call, afortunadamente el call ha sido correcto en los últimos meses, porque la curva se ha bajado increíblemente,
la curva de tasas de interés y le pega a todos los bonos, ¿no? Y ahorita renta variable está en máximos históricos. Entonces sí tenemos views de ciertos subsectores de renta variable, pero le metemos deuda, le metemos divisas, traemos el dólar versus el euro, y cuando el tiempo lo vea le metemos commodities, ¿no? Entonces, en el largo plazo, lo que uno quiere es irse a dormir, pero sabiendo que estás teniendo el mejor rendimiento ajustado por riesgo, ¿no? Entonces, ese es como hemos construido las estrategias, y ahí lo que yo, o sea, lo que yo he visto es la disciplina, ¿no? O sea, uno debe ser disciplinado, ya sea si quieres una estrategia activa, que he hecho, o sea, he hecho estrategias de trading intradía, Ajá, de ajá. FX, o sea, de todas Y las eso se monedas. mueve rapidísimo, No, es además. una locura. De FX, Sí. o sea, he automatizado estrategias de FX, todas las monedas contra todas las monedas que te puedas imaginar, Ajá. y son algoritmos con señales, o sea, muy claras, con algoritmos técnicos, o sea, como te decías, medias móviles, y hay muchísimos, ¿no? Ujú. Y que en backtesting sí he visto muy buenos resultados, pero siendo disciplinado. Y también he Ujú. visto estrategias Sí, de que no mediano andas plazo. cambiando la estrategia, porque si no... Exacto. Exacto. Entonces, se ha vuelto muy interesante. Digo, el High Frequency Trading está, por ejemplo, el libro de Flash Boys. Sí, eh, aquí lo tengo justo. Sí, justo, ¿no? Que también sí, todo lo sí, que sí. invierten para ser los primeros en moverse, Oye, ¿no? Entonces, ¿y hay high frequency trading en México? ¿Existe? yo que sepa, o sea, sí hay, pero no es tan sonado. O sea, sí hay hay muchas plataformas que están saliendo con APIs, ¿no? Todo esto está con APIs. Hay muchos lenguajes de programación, por ejemplo, uno que yo uso es Python. Ujú, Entonces, Python simplemente tienes tu código, por ejemplo, tienes empresa A y empresa B, ¿no? Clásico ejemplo. Si la empresa A cae por debajo de la media móvil de la empresa B, se detona un movimiento. Una vez que se detona eso, te conectas el API manda la señal a una casa de bolsa, que sí las hay. O sea, hay muchas casas de bolsa que ya tienen APIs, ok. y se ejecuta el trade. Y en microsegundo. Y ya, o sea, tú le pasas tu cuenta, le pasas tu número de usuario, tu contraseña, y se ejecuta el trade. Entonces sí es súper peligroso. Pero Eso sí, sí eso hay. sí. Que se ofrezca de manera masiva, no. Sí, Bueno, no, que yo me sepa. imagino que no. Pero de que sí hay programadores que ya lo están haciendo día con día en México, sí, sí lo saben. Ok. Y volviendo a este tema, por ejemplo, oye, si ya se demostró que lo activo en promedio, digo, hay casos de excepción, está Warren Buffett, Ray Dalio y muchos otros que, pues, Jim Simmons, que le han ganado históricamente muchos años, pero Eugene Fama dice, pero ellos son la cola de la distribución, ellos son la excepción a la regla, pero la mayoría no le ganan. Entonces empezó a haber esta copia de fondos mutuos o ETFs que replican índices, pero una pregunta que siempre los alumnos me hacen es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no inviertes en el índice y ya? Como por qué inviertes en el ETF o en el fondo mutuo? ¿Qué diferencia hay? Pues ahí la diferencia más clara es que, o sea, el índice no lo puedes comprar, ¿no? O sea, el índice al final es algo pues, que hacemos tú y yo, o sea, podemos ser tú y yo un índice de Es algo virtual, algo virtual, ¿no? O sea, un algo tracker, justamente. académico, ¿no? O sea, un índice, el IPC es algo tal cual, o sea, hay muchas maneras de construir índices, ¿no? Hay índices por capitalización de mercado, hay índices por precio, o sea, por el precio, cuánto pesa, Ujú, bueno, son los dos más famosos. Y por capitalización de mercado es precio por número de acciones, el peso que tiene, ujú. y ya, ¿no? Entonces, en el S&P 500, pues tienes ahí Apple, Amazon, Google, todas esas que Ujú, pesan muchísimo, ¿no? Entonces, tú no puedes comprar el índice, puedes comprar el tracker, claro. donde el tracker hace toda esta historia que platicamos de los redemptions, que está construido en un banco y que tiene un mercado, una oferta primaria, un mercado secundario, donde el mandato del índice, el mandato del ETF, del tracker, es replicar el índice. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Ujú, Entonces, uno es como virtual, o sea, el índice tal cual, pero hay un ETF que sí lo está replicando, ujú, que se ujú. asegura de que cuántos instrumentos debe comprar y vender para yo llegar a ese precio, ¿no? El Y clásico es el S&P sí. 500, que es por capitalización de mercado, el IPC, capitalización de mercado. El Dow Jones es un índice por precio. Ok. Entonces ahí no es tan, o sea, es muy interesante porque en el S&P 500, más del 50% de su peso está tiene 11 sectores, el S&P. Hay dos sectores que con esos dos pesan más del 50%.
son tecnología y salud. Tecnología y Sí. salud pesan más del 50%. Si esos dos sectores caen, el índice cae. Ok. En cambio, en el Dow Jones es diferente. Ahí pesan por el precio, el precio del instrumento. Y Ujú, si hay un split o algo, se ajusta el cociente. ujú, Entonces es muy interesante cómo se construyen los índices. ujú. Y regresando a este tema de los factores que estábamos platicando, como bien decías, digo, para quien no tenga el contexto, Eugene Fama, que es probablemente, pues a veces le llaman el padre de las finanzas modernas, que es un profesor en la Universidad de Chicago, Booth School of Business de Finanzas, todavía está vivo y todo, y él fue como del principal proponente de la teoría de mercados eficientes, de esta idea de invertir en instrumentos pasivos, de la creación justamente de este tipo de fondos mutuos, ETFs. Él fue como el que apadrinó históricamente ese movimiento, ¿no? Y recientemente, como yo decía, él participa activamente en una firma de inversión de un alumno suyo, David Booth, justamente, que tiene una firma de las más importantes de fondos de Estados Unidos llamada Dimensional Fund Advisors. Y que justamente la gente decía, oye, Eugene Fama, eres un mentiroso porque estás en la firma de inversiones vendiendo fondos para clientes y tú crees en mercados eficientes, como no me hace sentido, ¿no? Y Eugene Fama justamente en los 90s, o antes creo, o, sí, o por ahí de 90, sí, como 1990, publicó este famoso paper con Kenneth French del Fama French Three Factor Model, que era lo que estabas explicando, ¿no? Donde Eugene Fama decía, no le podemos ganar al portafolio del mercado con estrategias activas, eso no se puede. Lo que sí se puede es encontrar factores de riesgo que hagan la inversión más riesgosa y por consecuencia con mejores rendimientos que el portafolio del mercado. Y él con Kenneth French se dedicaron a investigar este tipo de factores y encontraron estos tres que mencionabas y por eso le llamamos el Fama French Three Factor Model. El primero que es size, el que tú mencionaste de tamaño, empresas chiquitas tienden a dar mejores rendimientos de empresas grandes y eso es pues muy lógico, ¿no? Porque todos queremos nuestras inversiones en Amazon, en Google, en Facebook. Y si yo te digo, oye, pues quieres invertir en esta nueva empresa de químicos que nadie conoce de Dallas, pues no, la gente no quiere, ¿no? Ni la conoce. Exacto. Luego tenemos este otro que es el que mencionabas, que es el value, que a veces le llaman high minus low, ¿no? El value o valor, que justamente es invertir, que a veces, digo, no sé qué también dicho usted, pero a veces es fácil pensarlo como empresas baratas, que están subvaluadas, que la gente les hace el feo. De hecho, el propio Jim Fama dice, son empresas que están como que contrayéndose, reorganizando, no están creciendo, como que están ahí como que batallando por sobrevivir, Y la que el gente les hace el mercado, el feo. mercado no reconoce su valor, porque Exacto. justo el mercado tiene este market cap, que es cuánto vale Apple, ¿no? Ujú. Apple vale 3 trillions. Sí, no, Apple, bueno, el mercado lo cotiza en 3 trillions. Eso no, bueno. significa que es 3 veces México. Exacto, Tres exacto. veces el Producto Interno Bruto del país es, Sí, es, es, es Apple. El, exacto. el, el tema es si realmente eso lo justifican sus fundamentales, su Claro, capital contable. claro. Entonces, justo ese valor que tú mencionas de high minus low es justamente el factor de valor y Ujú. la idea es comparar lo que el mercado cree Sí, el precio contra de lo que... mercado contra el precio de la utilidad por acción contable, que dicen los números contables. Exactamente. Sí, y entre más pegaditos estén, lo que quiere decir es que la expectativa es nula, ¿no? O sea, Exacto. Y no, si, no y si, tenemos ninguna expectativa, si el prácticamente. mercado, si el mercado cree que está muy por encima, pues significa que ahí tú pensarías que se va a regresar, ¿no? O sea, que va a caer Exacto, al y al revés. contrario, ¿no? O sea, sí, Sí, que les llaman empresas growth a las caras, ¿no? O sea, value exacto, las baratas y growth las caras, las atractivas, Amazon, Tesla, que está voladísima, ahorita podemos hablar exacto. así, no de Tesla. Y el tercer factor que tenemos era La beta, justamente la beta, ¿no? O sea, la beta que es el riesgo de mercado, el riesgo de qué tan sensible es mi empresa a movimientos en el mercado, y acuérdense que cuando decimos mercado es el índice accionario. Y platicando de este índice de este factor que estábamos hablando al principio de volatilidad, después Eugene Fama y Kenneth French, su compañero, que Kenneth French está en la Universidad de Dartmouth, extendieron el modelo en el 2000 algo, 2008 creo, al Fama French Five Factor Model y agregaron estos otros dos que son Profitability 1,
que eso quiere decir que empresas que son más rentables, así de sencillo, que generan más efectivo, son más rentables, les tiende a ir mejor en el largo plazo. Y eso es muy obvio, ¿no? Si tiene uno una empresa con un margen amplio del 40% y tienes una empresa del 8%, o sea, que son commodities de tortillas, que ganas o sea, vendes millones de tortillas, pero ganas un poquito, la menor variación en el precio de algo, de la renta, de lo que sea, ¡pum! Se te aplasta el rendimiento. Y si tienes márgenes muy amplios, como a veces pasa en tecnología, por ejemplo, es como más seguro, ¿no? Entonces, ese es otro que se Exacto. encontró. Y finalmente, el otro que se me hace siempre como súper interesante, de investment effect, que es que empresas que invierten más en capital, en infraestructura, o sea, quiero tener mejores computadoras, más nuevas máquinas, nueva fábrica, o otras oficinas nuevas, o X o Y, pero es en capital físico, tienden a ganar menos que las que no invierten, lo cual es como un cambio de paradigma porque pensarías lo al revés, ¿no? La empresa que invierte en tener los mejores camiones, las mejores oficinas, las mejores computadoras para los trabajadores, coches para los trabajadores, debería irle mejor y pues resulta que no, que en promedio no. Y ahí pues creo que la explicación que podríamos pensar es que el dinero no se está invirtiendo donde regenera, ¿no? Porque podríamos invertir ese dinero en lugar de en máquinas, en coches y en etcétera, en salarios de mejores empleados. Podríamos Exacto. invertirlo en marketing, cosas que tal vez generen más, ¿no? Sí, destinar los fondos hacia otros rubros, ¿no? Que a lo mejor Que el aparentemente capital. dan mejor rendimiento en el largo plazo, ¿no? Exacto, a lo mejor el típico que te explicaban en economía, ¿no? De que la única manera de que de generar mayor Producto Interno Bruto en el largo plazo es invirtiendo en tecnología, invirtiendo en investigación y Sí, desarrollo. la productividad, ¿no? Exacto. Justo. Entonces, Sí, porque invertir eh, en capital y de hecho en economía, justamente desde los tiempos de Keynes, pues no es como la mejor idea, o sea, hasta cierto nivel, ¿no? es exacto, está ese factor acá exógeno, que es el factor que te mueve todo, ¿no? Exacto, sí, sí, Justamente. sí. Pues sí, no, y ahí es importante mencionarlo también a lo que nos escuchan, que después de justo de Fama French empezaron varios factores, ¿no? Aparte de estos cinco, otros nuevos. Hay muchísimos, o sea, entra uno, por ejemplo, justo un paper que salió 2 años después de Fama French, fue de Momentum. Exacto, en el Entonces, el momento. de Momentum era muy interesante porque también hace mucho sentido, ¿no? Si a la empresa le está yendo bien antes, pues le va a seguir yendo bien, ¿no? Sí, o sea, por eso se llama momentum. Por Coloquialmente eso te estoy en momentum, ¿no? Estoy compras, ganando, como en el casino, traigo momentum. compra a Sí. los ganadores y vende a los perdedores, ¿no? Que Ujú. esa es una guerra que va muy en línea contra valor, ¿no? O sea, momentum y valor fue todo un tema en el 2020, Sí. fue todo un tema ahorita en el 2021, porque justo en el 2020 las de momentum eran ¿cuáles han sido los últimos 10 años? ¿Quiénes han subido tecnología, ¿no? Apple, Amazon, Google. Y Y le siguen, y siguió siguen, y yendo bien siguen. todo el 2020. Sí, Amazon lleva creo que 10 años al 30% anual. Exacto, y Apple igual, ¿eh? Sí. Y en el 2021, ¿qué es lo que pasa? Pues se da este brinco, ¿no? Entonces, las de valor, digo, hay un efecto increíble ahí porque las de valor tienden a ser empresas que no son del sector de tecnología. Entonces, tienden a ser empresas que fueron muy afectadas por la pandemia, Ujú. sean industriales, sean financieras, sean Inmobiliarias. real estate, exacto. Entonces, son diferentes energía que fueron muy afectadas por la materiales, son muy afectadas por la pandemia y se da este brinco con las vacunas, ¿no? Ujú. Entonces vemos un rally increíble en estos últimos, desde noviembre hasta marzo, abril, hasta ahorita, hasta julio, agosto, que ha sido realmente increíble, ¿no? Entonces, y Ujú. justo lo que decía, ahorita el 70% de los PMs, de los portfolio managers que se metieron a valor, le han ganado el benchmark. Ujú. Ujú. Entonces, se vuelve muy interesante y hay más factores, ¿no? Vi un estudio recientemente con más de 20 factores, Wow. donde hay factores de iliquidez, por ejemplo, que qué tan ilíquido es algo. O sea, hay diferentes Sí, métricas de calcular liquidez. Hay otro factor muy famoso que es quality. El sí, de quality calidad. son balances, o sea, es un factor que invierte en empresas que tienen balances sanos, Ujú. o sea, que no están tan apalancadas, tan endeudadas, etcétera, ¿no? O sea, que tienen activo circulante, cosas así. Entonces, hay muchísimos factores muy interesantes, ¿no? Otros que tienen otro de bueno, otro como diferentes métricas de volatilidad, Sí, volatilidad local. exacto. Entonces, es un tema muy interesante.
BlackRock también fue un gran impulsó todo esto. Andrew Ang tiene un Sí. libro muy famoso que se llama Factor Investing, Ujú, ujú. y que lo que te dice en pocas palabras, digo, no me gusta decirlo así, pero es como que veas las inversiones como si fueras a un restaurante y estás descomponiendo un platillo por todos sus factores de nutrición, ¿no? Entonces, una inversión la puedes ver como cuánto tienes de value, cuánto tienes de momentum, cuánto tienes de tantas cosas, Ujú, y al final es combinarlo de la mejor manera, ¿no? O sea, hay ujú, otros ujú. bancos que lo que proponen es un conjunto de irme moviendo en un periodo con tales factores, porque son contraintuitivos, ¿no? Lo que dicen es, si estoy largo Sí, value, y pues momentum debería, y value se mueven al revés, ¿no? exacto, es lo que dicen Ujú. ellos. Entonces, la idea es, vamos a combinarlos. Debe Sí. haber momentos en donde value te dé poco más, pero momentum también para diversificar. Ujú. Entonces, hay mucha teoría al respecto. Todos los días entran nuevos temas relacionados y le meten todo esto de machine learning, ¿no? Hay mucho tema de machine learning en factor investing. Entonces, Y tal cual, o sea, tú cómo lo ves? Porque Eugene Fama cuando le preguntan, oiga, señor, pues esto ya no contradice su teoría, y dice, no es que no entendía. Es que la teoría lo que dice es mayor riesgo, mayor rendimiento, o sea, no quiere decir que si no tomas mayor riesgo no puedes ganar más, es obvio que sí puedes. Y lo que dice él es que son factores de riesgo, que tú ya identificaste dónde está el riesgo, lo estás tomando y estás ganando más. O sea, eso es lo que está pasando. Pero los behavioral economists dicen que eso es una evidencia de anomalía de mercado, y lo interpretan diferente. O sea, por ejemplo, dicen que value justamente es un tema que la gente quiere estar en las empresas que conoce, que son de moda, que sus vecinos invierten en ella. Pues, como decíamos, ¿no? Pues quieres invertir en Amazon, pues todo el mundo usamos Amazon, o quieres el iPhone, si quieres Apple, pues el iPhone, las computadoras, qué padre. Y si decimos, oye, ¿no quieres esta empresa de biotecnología ahí en Alabama? Pues no, ¿no? Ni la conozco, ni sé qué hacen, ni nada. O no quieres esta empresa que vende, no sé, palos de metal para este tipo de edificios, pues no. O sea, no suena cool, no suena interesante, no me late. Y puede ser una empresa muy exitosa, ¿no? Pero o sea, lo que cambia es la interpretación, porque obviamente reconocen que, pues claro que son factores que funcionan, pero ¿tú cuál es la visión que más te suena? o sea, en cuanto a los factores, ¿Es inversión activa, es pasiva, es o sea, híbrido? los factores yo lo veo como, pues como un estilo de híbrido. O sea, sí, sí, Ujú, no es, o sea, sí es activa en el sentido de que, por ejemplo, cuando intentas demostrar o sea, el paper de Fama French, ¿no? O ujú. sea, la demostración que hace para decir que justamente estos factores pagan por encima, tienen rendimientos anormales, es justamente hacer deciles de portafolios. O sea, Exacto. hace diferentes portafolios y mes con mes los va cambiando. Entonces, primer mes, yo me agarro a las empresas que cumplen con este factor, y las ordeno tal cual. Segundo mes, hago un rebalanceo del portafolio Ujú. y vuelvo a escoger las empresas ahora que tienen mejor. Y la idea es que yo le gane al mercado. El Sí. hacer rebalanceos mes con mes, por ejemplo, de ir comprando las empresas pequeñas mes con mes. Y eso ya es Mes, la parte activa porque te estás eso es una moviendo. parte activa totalmente, pero Ujú. trae una filosofía pasiva en el sentido, yo lo veo como de la disciplina de la inversión, ¿no? Sí, o sea, no estás como replicando con ciertas reglitas de movimientos, pero no estás haciendo trading intradía, ¿no? O Exacto. cada Entonces yo lo veo, segundo ahí como en el high frequency trading. exacto. Entonces yo sí lo veo como un estilo de híbrido, ¿no? O sea, Ujú. lo que yo he hecho en las estrategias de inversión que manejo es intentar minimizarle el costo, porque todos los costos, Y de todos los transacción, además, rebalanceos andar comprando, andar vendiendo, generan impuestos. costos. Sí, Que los libros de texto iniciales te dicen, supón que no hay costos de sí, transacción. no. Y vaya que los hay. Un costo de transacción te puede hacer que entres o no entres a una inversión. Sí. Entonces, y me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, intento cuidar esos costos. Entonces, sí tengo modelos que me dicen, rebalancea ya, hoy. Y lo que yo le hago es, le digo, ¿sabes qué? Dame una señal clara de rebalanceo. La única manera que yo rebalancee es si yo tengo una señal que hay evidencia de que el activo que me voy a subir y voy a vender uno y voy a comprar otro, realmente justifique el costo que voy a adquirir. Ujú, ujú. Entonces, eso a partir de backtestings lo he hecho, o sea,
he hecho empíricamente estudios y he visto que hay para ciertos perfiles, un perfil agresivo, sí puedes hacer rebalanceos con menor tiempo, o sea, más frecuentes. Ujú, Y un perfil conservador no. O sea, ujú, un perfil conservador que está en deuda, imagínate, un perfil conservador que está en deuda y le dices, cambia tu portafolio todos los días, pásate del bono de 10 años al bono de 10.5 años, pues no, o sea, ujú. realmente el costo que vas a tener por hacer ese movimiento, al menos son de 50 básicos de entrada y salida, que no te los va a pagar el bono, Ujú, porque el ujú. bono ya tiene una tasa fija. Sí, Entonces, sí, de 6.83 a 6.85, ¿no? O sea, exacto. Y sí, te cuesta 50 básicos, no, imagínate. pues no. Entonces, eso que nosotros lo platicamos es sencillo, los números también lo respaldan. Y te dicen, estrategias muy agresivas sí puedes hacer rebalanceos más seguidos, pero porque son más agresivas, están buscando más riesgo. Ujú, ujú. Pero Y tampoco justifica vale la el pena, costo, ¿no? exacto, y tampoco vale la pena hacerlo diario. Bueno, al menos lo que yo he visto, y lo intento yo mover, por ejemplo, tener mi estrategia de largo plazo o de mediano plazo y hacerle ligeros movimientos donde yo vea que hay una oportunidad. Ok. Entonces, eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en noviembre, que estaban todo el tema de la pandemia, vimos los sectores de energía muy castigados, energía, todas estas cíclicas que te mencioné, Ujú. y la idea fue, vamos a hacer un pequeño como tilt, o sea, vamos a movernos un poquito del portafolio base a meterle un poco de cíclicas, pero no full, o sea, Claro. no 100%, sino meterle un poquito para irnos moviendo en la dirección y para disminuir riesgos. Siempre traemos diferentes asset classes para la volatilidad. Entonces, yo lo veo así, las inversiones por factores, yo sí las veo activas, pero no activas al tal grado, o sea, activas con cierta disciplina, ¿no? Que hasta las puede Ujú. volver pasivas. Sí, Entonces, pero no a tal grado de hacer high frequency trading, ¿no? Y si claro. te fijas, índices, fíjate, índices que se consideran, pues se consideran pasivos, como el S&P 500, cada 6 meses quita y pone empresas. Sí, se rebalancea. Tesla, aquí lo acabas de Así es. mencionar, Tesla, la acaban de meter al S&P 500. Moderna, a lo mejor entra al S&P 500. Entonces, tan pasivo tampoco es. O sea, sí tiene un cierto movimiento que digo, es por la construcción del índice, ¿no? Sí. Y si no sé si tú lo has hecho, pero incluso he escuchado ahorita lo que estás hablando de los rebalanceos de los índices, que hay estrategias de ETFs donde invierten en los rebalanceos. Que una Sí, sí. empresa va a salir del Russell 2000 y otra va a entrar y ahí boom, va a haber un cambio y ahí entran, No, ¿no? es que sí, súper interesante, porque imagínate, es como, no sé cómo expresarlo de una manera muy trivial, pero es como salir en la portada de una gran revista, ¿no? O sea, el hecho de que te digan, sabes que tú no estabas en el S&P 500 y ahora estás, todo el mundo te voltea a ver, Sí, claro. todo el mundo te voltea a ver, porque hay muchos fondos, imagínate, fondos de pensiones en Europa Que que quieren esas invierten, empresas muy grandes, con alta expectativa, que justamente quieren esa seguridad, ¿no? exacto, que invierten en el S&P 500 y de repente tú formas parte de, pues te da exposure, ¿no? A nivel global. Oye, un buen de liquidez Entonces sales en automática. la portada del mundo, entonces todo el mundo te voltea a ver. Entonces esos movimientos son súper importantes y como bien dices tú, hay ETFs que los intentan explotar, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita se generó mucho movimiento por Moderna porque muy probablemente entre al S&P 500 Mm, y Moderna ha subido sí. la vida, ¿no? Oye, ¿y cómo entra la parte, o sea, la parte como que de machine learning, inteligencia artificial, normalmente o icónicamente, digamos, en finanzas, venía pues de esta tendencia que hubo sobre todo en Estados Unidos desde los años 90 en que pues muchos físicos, matemáticos que ya no conseguían chamba en la NASA o que habían sido físicos y matemáticos en la Guerra Fría y pues ya no tenían chamba, pues ahora se fueron al banco porque pues ahí necesitan gente que sepa matemáticas y te pagan bien y pues ahí empezaron a llegar gente de este perfil en los años 90 a Wall Street y pues resultaron muy buenos. Empezaron a hacer esta parte más robusta de programación, hacer software financiero, empezaron a entrar de lleno a crear nuevos productos más sofisticados, más interesantes y como que siempre se quedó esta idea de que la parte de machine learning, la parte de inteligencia artificial, era como muy en estos perfiles quants cuantitativos y
También gente como Gene Simmons, por ejemplo, que tiene este hedge fund muy famoso, Renaissance Technologies, que es el segundo más exitoso después de Bridgewater, el de Ray Dalio, que es un fondo que pues, él era matemático de Berkeley, era codebreaker en el Pentágono y se dedicaba a este tipo de cosas y pues ya después de matemáticas hizo su fondo y es el segundo más exitoso de la historia. Y justamente hay una TED Talk muy buena que se las recomiendo a quien la quiera, quien la pueda ver, donde le preguntan, oye, ¿y a qué gente contratabas? ¿Puros matemáticos? Y dice, no, también contratamos otros perfiles como astrónomos, por ejemplo. Entonces, decía, Bueno, no, ¿cómo también, se llama esa TED Talk? ¿Cuál es? sí, o sea, tal cual es una TED Talk de Jim Simmons, así, Jim Simmons TED Talk, y ahí debe ser la primera Vale, que no la he aparece, visto, va a estar muy padre. donde le preguntan, oye, ¿no contratan a gente diferente además de física, matemáticas? Y dice, sí, también astrónomos y otras cosas, ¿no? Entonces, como que se quedó mucho la idea de que la gente que utiliza esas estrategias hace cosas como el high frequency trading de este libro, los que les interesa este tema, Flash Boys de Daniel Lewis, es de los mejores libros para explicar toda esa también corriente que trajeron este tipo de gentes en Wall Street, donde hacen trading a nivel de microsegundos, que es imperceptible para el ojo humano. Pero justamente algo interesante es, o sea, también los portfolio managers, digamos, más estándar, o sea, las estrategias más normales, también pueden beneficiarse de este tipo de herramientas. Sí, claro que sí, ¿no? Hay gran parte de lo que se está haciendo, al menos lo que yo he visto en todos los bancos, es pues el avance, bueno, el avance que ha habido en Machine Learning y Deep Learning no hay palabras para describirlo, ¿no? Yo doy clases doy clases justamente de Machine Learning y de Deep Learning en finanzas y justo es increíble desde aplicaciones tan sencillas como, por ejemplo, ahorrar, por ejemplo, la fórmula de Black-Scholes, ¿no? Que sirve para evaluar derivados. La fórmula de Black-Scholes, tú puedes hacer un algoritmo de Machine Learning que la pueda replicar con un 99% de accuracy. Entonces, te ahorras el tema de Black-Scholes y puedes tener un algoritmo de Machine Learning. Puedes tener algoritmos para pronosticar series de tiempo. Hay muchos de redes neuronales. Que justo toda esta evolución de redes neuronales nos suena bastante porque es todo lo que lleva, o sea, esto de aprendizaje profundo, de deep learning, es todo lo que va en la parte de robótica, todo es la parte de coches autónomos, de identificar, de identificar si hay cosas que ¿cómo se llama? En el trayecto. Toda esta evolución que hemos visto de tecnología parte justamente como de o sea, los fundamentos es como aprendizaje profundo, ¿no? Esto en finanzas apenas, o sea, lleva años, o sea, lo de redes neuronales, digo, ya lleva muchos años, ¿no? Pero aplicaciones directas en finanzas en las últimas décadas hemos visto un avance increíble y se espera que siga hacia adelante, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que intentan explotar esto y sí, o sea, justo pues gran parte de lo de finanzas, el avance que ha habido en los 90s, justo que mencionas esto como de traders cuantitativos, ¿no? O sea, quantitative trading, que es justamente aplicar todas estas herramientas matemáticas, estadísticas en estrategias de inversión y que muchos hedge funds las utilizan, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo veo yo para el típico inversionista? Pues el típico inversionista en México, pues poco a poco va a ir pudiendo, o sea, mientras, por ejemplo, ahorita platicaba yo con un desarrollador ahí donde trabajo y decía, ahorita ya todas las generaciones, los jóvenes, les enseñan programación, todos. Todos en las escuelas le están enseñando cómo hacer un ciclo, cómo hacer, o sea, ya es pues una parte del día a día de imagínate, los chavitos de 15, 18 años, ya muchas carreras ya les meten programación. Entonces, eso les abre las puertas y hay diferentes algoritmos, o sea, que uno puede explotar, librerías en programación, que uno puede explotar una red neuronal, toda la potencia de una red neuronal en 4 líneas de código. Entonces, imagínate, tener a la mano todo el software, o sea, toda la parte de computación, tener a la mano el código, o sea, el lenguaje, tener a la mano todos esos algoritmos y ya poder hacer conexiones. Lo que he visto es que muchos bancos le están permitiendo en México, en Estados Unidos esto ya es muy común. En Estados Unidos tú ya tienes aplicaciones como Robinhood, tienes muchas formas de meter tus algoritmos en el sistema. Entonces tú le estás dando la oportunidad a los jóvenes o los que quieran explotar esto, de meter herramientas de programación y de tener una conexión directa a una casa de bolsa,
hacer estrategias. Entonces yo creo que va a ir evolucionando todavía más. Y la parte de Machine Learning y Deep Learning, todos los días salen papers nuevos que hablan de cómo una nueva descomposición de eigenvalores o lo que sea que eso signifique para términos de matrices, de correlaciones. Entonces, todos los días hay actividades nuevas y justo lo que yo he visto es que Deep Learning de estas redes neuronales en finanzas ha estado intentando avanzar. Porque para los que, los que nunca han visto una red neuronal o nunca la han escuchado, son algoritmos que lo que intentan hacer es predecir, pero predecir de una manera no lineal. O sea, nosotros lo que hemos estado viendo toda la vida es, por ejemplo, si sube, por ejemplo, y es igual a 3x. Entonces, si sube x en una unidad, y sube 3 veces. Si sube x en 2 unidades, y sube 6 veces. Esa es una relación lineal. Sube x, sube y. El mercado financiero no es así, y lo hemos visto. O sea, no hay algo lineal en el mercado financiero. Entonces, todos estos algoritmos de redes neuronales están evolucionando porque intentan capturar relaciones no lineales. Son diferentes nodos que entra un input, sale un output, pero en ese proceso tú puedes tener cientos y cientos o sea, hasta miles, cientos de miles de conexiones. Entonces, entra un input, pum, pum, se mueve y la idea es replicar como si fuera un cerebro. O sea, esa es la idea, de que nosotros tenemos neuronas. Y una neurona, o sea, la neurona que mueve la mano, que la otra que mueve la mano, la que está pensando qué va a decir. O sea, todo el cerebro lo que está haciendo ahorita, o sea, si lo viéramos en un Zoom, o sea, si pudiéramos acceder a él, pues son todas estas pequeñas neuronas, ¿no? Pum, pum, mandan estímulos y se van prendiendo de una manera no lineal. Eso es lo que intentan hacer estos modelos de redes neuronales aplicadas a finanzas. Intentar predecir precios de acciones o portafolios de diferentes asset classes, pero intentando explotar como piensa un ser humano, que es no lineal, ¿no? Nosotros tampoco pensamos de manera lineal. Entonces, por eso han tenido tanto auge y no hay ahorita estudios, bueno, que yo sepa, tan claros que te demuestren de que sí te dan rendimientos superiores, al menos lo que yo he leído, pero están justamente en eso, ¿no? La parte de Deep Learning. La Porque sí parte es de que algoritmos. puede disminuir costos, eso seguro, ¿no? Sí, seguro. No, seguro. Y las aplicaciones, bueno, las aplicaciones de Machine Learning en otros ámbitos, o sea, dentro del mismo sector financiero, ¿no? Si no nos vamos a hacer estrategias de inversión, pues son gigantescas, ¿no? Detección de fraudes, Detección de perfil de fraudes, crédito. a quién le das un crédito, a quién no. De hecho, está la propia regulación en el México. Si uno entra a la circular única bancaria, el modelo para determinar si uno le da crédito o no a una persona es un modelo de Machine Learning. Está impresionante. Escrito en la ley. Sí, sí, No sí, sé si por sí. abogados, pero escrito en la ley, cómo darle Sí, crédito o no a alguien, sí, es un modelo de Machine Learning. buenísimo. ¿Y qué tan probable o qué tan cerca ves tú que haya ya como la penetración total de portafolios, pues, administrados solos? O sea, que vuelen solos. Pues yo digo que es muy probable, ¿eh? O sea, yo digo que es muy probable que ya hay Como le muchas dicen, empresas. driverless portfolio, ¿no? En lugar de coche Sí, autónomo. exacto, ¿no? O le llaman robo-advisors, ¿no? O Sí, sea, el otro robo-advisors. nombre es robo-advisors pero no, una vez se lo dije a mi papá y decía que robo sonaba que te roban, ¿no? Pero no, es Sí, más bien de robot, ¿no? O sea, ajá. están robotizadas, ¿no? O sea, como asesores automáticos, Sí, automatizados. sí, Entonces, la idea ya existe, ya los hay, sí. desde hace ya varios años, Ujú, y yo creo que muchos bancos en México hacia allá van, ujú, hacia ujú. dar justamente estrategias que uno se olvide, entra y pues, de que se invierta solo, que haga todos los movimientos solo. Ahí el tema que yo le veo es que siempre debe haber transparencia. O sea, transparencia me refiero a que la persona que está invirtiendo contigo sepa exactamente, pero que entienda la noción de lo que está invirtiendo, ¿no? O sea, nunca invertir en algo que ni siquiera entiendas en lo absoluto, Sí, o ¿no? sea, que el robot haga lo que sea y ni tú ni te Sí, enteres, sí, sí, ¿no? y luego al momento de la verdad, cuando Sí. veas pérdidas, ahí sí, oye, esto no ¿Qué me lo pasó, no? explicaste, ¿qué pasó, no? O sea, Exacto. entonces, Sí, sí. sí, yo creo que la transparencia en todo momento, qué es lo que se está haciendo, hacer backtestings, ¿no? Siempre para mí es muy importante eso porque es decirle, mira, bajo este escenario, esto hubiera hecho. Si se repite ese escenario, esto va a ser, o para que se dé una noción, una sensibilidad de qué es lo que puede hacer, ¿no? O sea, Ujú. cuánto puede llegar a perder. El típico, la métrica por regulación en México para determinar el riesgo de una inversión es el VAR en los fondos. Sí. El VAR, el Value at Risk, que es el que Ujú. hice en mi tesis de licenciatura,
puede ser como simplemente del último año del fondo, ¿cuál fue la peor pérdida? Sí, De los ¿qué últimos, día fue el día donde fue la peor pérdida? ¿cuánto perdí? El día que tuve la peor pérdida, ¿cuánto perdí? Ese es mi barra. Ujú, Entonces, son métricas tan sencillas, pero te dan una idea de qué tan arriesgada es una inversión a otra, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y ya para terminar, ¿qué tip le podrías dar a alguien que quiera hacer una carrera como tú, que le interesa esta parte de portafolios o ser un portfolio manager o administrar sus propias inversiones? Si son chavos de prepa que quieren hacer una carrera, ¿qué estudiar? Si son chavos que ya estudiaron X, Y, Z y quieren hacer una maestría, ¿qué estudiar? O sea, ¿qué herramientas necesita uno y qué carreras podrían darte dichas herramientas para poder entrar en este campo? Pues sí, ahí mi humilde consejo es nunca, o sea, nunca dejar de aprender, ¿no? O sea, siempre cuestionarte. Estamos en un mundo que cambia todos los días, en un mundo que aparecen nuevas cosas que investigar, nuevas cosas que aprender, nuevas cosas que aplicar, ¿no? Entonces, mi consejo sería siempre intentar seguir aprendiendo, ¿no? O sea, esa es como la idea. Bajo esa norma me intento regular yo, de que siempre hay algo que puedo aprender de cualquier persona, hasta de la persona que menos lo creas, puedes aprender algo. Ahora, si te gusta toda esta parte de finanzas cuantitativas, pues yo como lo he visto, te debe de gustar cierto background, pues matemático, ¿no? No tienes que ser un matemático, sí que te gusten los números, o sea, que entiendas ahí las relaciones. Carreras afines en eso, pues son finanzas, carreras como actuaría, yo estudié actuaría, matemáticas, ingenierías, todas esas carreras que traen como números detrás, o sea, te deben de gustar los números, ¿no? O sea, Ujú, finanzas son muchos números. Te debe de gustar también la parte de estadística, que va en línea con la parte de matemáticas, pero estadística en el sentido de que estadística, como hay un chiste de que te dicen que es la mejor manera de mentir, ajá, ¿no? Es la mejor manera de mentir porque te da las herramientas para rechazar algo o aceptar algo, ¿no? ujú, Rechazar una hipótesis o aceptar una hipótesis. ujú, Entonces, todas estas pruebas de fama French, todo eso que hablamos, al final recaen en una prueba de hipótesis. ujú, Lo donde dicen, oye, mi estadístico, bajo esta información que yo tengo, yo puedo decir que esto es cierto. ujú, Entonces, es una manera interesante de decir una verdad. ujú, ujú, Entonces, estadística, matemáticas, finanzas, todo el mundo, desde mi punto de vista, es el mundo financiero, nos rige todos los días, tú lo ves también, o sea, todos los días nos rige el mundo financiero. Tanto está pues, la economía familiar, la economía tanto del gobierno, las empresas, cómo interactúa un individuo, cómo interactúa el gobierno, las empresas, es todo un universo, ¿no? ujú, Y ese es nuestro sistema financiero. ujú, Entonces, tenemos esa parte y finalmente, o sea, esta es matemáticas, la parte de programación. ujú, La programación yo creo que es una herramienta súper útil y que no necesitas ser experto, ¿no? Te puedes meter a cursos hay cursos en internet, hay diplomados que te enseñan a programar cosas básicas, ¿no? Yo, por ejemplo, les puse un examen a los alumnos de que hicieran que imagínense que fueran profesores de primaria, ¿no? Imagínense que fueran profesores de primaria y tienen que hacerle un examen a sus alumnos. Y la idea es que todas las preguntas que cada alumno tenga un examen diferente, de tal manera que no se puedan copiar. ujú, Y que en todas las preguntas, y era por ejemplo de capitales, ¿no? O sea, la capital del estado tal pues es tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capital del estado? Y que vengan tres opciones. Entonces, ese tipo de cosas son cosas tan sencillas que si uno los empieza a programar, de tal manera que te generen, si son 30 alumnos, 30 exámenes diferentes, lo puedes hacer con un código ponles 10 renglones, ujú. pero eso es una actividad que uno se pone el reto, la resuelve y te da herramientas, ¿no? Digo, programar, yo lo he visto, pues es dedicarle tiempo, ¿no? Como toda la vida, Ujú. hay que Como dedicarle aprender un tiempo idioma, ¿no? y como aprender un idioma, ¿no? Hay un libro muy famoso que justo dice que que hay que dedicarle 10,000 horas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hay uno famosísimo Outliers, ¿no? ¿Es ese? Sí, Outliers, sí, sí, sí. justo, ¿no? Entonces, a todo hay que dedicarle tiempo, pero a lo que voy es programación, estadística, matemáticas y finanzas. Para Buenísimo. mí, esas cuatro pues, áreas,
creo que te abren mucho las puertas, ¿no? Para justamente intentar entrar en el mundo de finanzas cuantitativas. Y siempre detrás las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, hay una frase de Steve Jobs, ¿no? Que la dijo en su famoso discurso de Stanford, que justo dice, siempre pregúntate más, ¿no? O sea, siempre como, dice el foolish, ¿no? O sea, foolish en el sentido de que, pues siempre intenta cuestionarte las cosas, preguntarte más y siempre seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues eso sería como lo que yo digo, ¿no? O sea, lo que yo opinaría o lo que yo creería si uno quiere seguir profundizando, ¿no? A mí me falta todavía mucho, quiero seguir aprendiendo. Hay muchas certificaciones que uno puede hacer, hay diplomados, hay maestrías que uno puede hacer, intentar saber un poquito más, ¿no? Todos los días. Sí, como tú bien dices, a veces la gente tal vez no lo percibe tanto así, pero trabajar en el sistema financiero en un rol como el tuyo es casi como un doctor, que todo el tiempo tiene que estar actualizándose nuevas estrategias. Y algo que me gusta mucho que dice este inversionista muy famoso también, Stephen Schwarzman de Blackstone, que es más de capital privado, pero que dice es que en finanzas no hay patentes. Tú no puedes patentar las estrategias. Entonces, tarde o temprano, los demás las empiezan a copiar, descubren cómo lo estás haciendo y pues ya pasó, ¿no? Ya esa estrategia ya no te va a dar rendimientos increíbles porque todo el mundo la está haciendo. Entonces hay que inventar cosas nuevas y seguir innovando y seguir innovando. Sí, justo. Y lo que hacen esas empresas es, no dicen lo que están haciendo, ¿no? O sea, es como, hasta que ya después ya he visto hasta que de plano ya como que se van dando cuenta o contratan después de 10 años, mira, o lo que he estado contratan al haciendo. otro que trabajaba para traérselo acá Exacto. y ya. Exactamente. Pues buenísimo, Carlos. Mil gracias y pues gracias a todos, gracias en el auditorio. Nos vemos en la próxima.